en lo político fuerte, y tú te ríes, ¿ah? Y no es por menos, Luz Meli, vamos a hablar de periodismo de investigación. Cuando decidimos hacer todo este programa, había pues figuras que queríamos tener, nos interesaba mucho Ariana y el trabajo que nos podía ofrecer Diego. Me interesaba muchísimo que Luis Chatén conversara también con nosotros porque ha tenido un año único, no sé si decir inolvidable, pero ha sido uno de tus años que cambian todo. Pero bueno, la comunicación es en esencia el manejo de información y aquí el periodismo es fundamental. Y este ha sido un año que en términos de periodismo de investigación, ojalá sea olvidable. Es decir, ojalá lo que ha pasado este año no se nos olvide en términos de la importancia del periodismo de investigación, pero ojalá sí lleguemos de nuevo a un punto donde el periodismo de investigación se convierta en esa herramienta fundamental de la democracia y el ejercicio ciudadano. Somos ciudadanos en la medida en que estamos informados. Por eso hablar de periodismo de investigación nos pareció fundamental. Y tenemos acá a dos personas que creo que mejor que nadie nos pueden hablar de lo que significa el periodismo de investigación ya en estos tiempos, sobre todo por lo que han venido enfrentando y lo que han tenido que trabajar. La primera que quiero presentar es a mi amiga Laura Weffer, quien está acá con nosotros. Laura, quien nos acompaña, y te invito a que nos... Mira, a nuestro cómodo salón. Gracias. ¿Qué tal? Ven, toma, si quieres toma asiento a un lado. Laura es autora de la investigación Detrás de las Guarimbas. Esta investigación fue censurada por el diario Últimas Noticias y es lo que ha generado también un cambio este año para ella inmenso, pero también grandes satisfacciones. Egresada de la UCAP, trabajó en el equipo de investigación de Últimas Noticias. Recientemente recibió el premio Gabriel García Márquez y también recibió el premio María Mors Cabot de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Así que eso, estamos hablando de super premios. Trabajó junto a Tamoa Calzadilla en este proceso de investigación y seguramente habrán escuchado pues la historia de lo que significó todo este proceso a raíz de febrero en adelante. Tenemos también a otra persona que en el área de la investigación y el periodismo es una referencia y agradecemos muchísimo, Luz Meli, que estés con nosotros. Por favor, acompáñanos, Luz Meli Reyes, quien está con nosotros acá. Puedes también pasar a nuestra cómoda sala. Luz Meli es graduada en la Universidad Central de Venezuela, es directora del diario 2001, ha trabajado como jefe de investigación de información del diario Últimas Noticias y también ha ganado uno de los principales premios en comunicación política, que es el Victory Award. Así que de verdad tenerlas a los dos para nosotros es un inmenso, inmenso placer. La idea y como me gustaría que lo planteáramos, si les parece, que lo hagamos un poco a manera de conversatorio, porque hay como 3 temas que queríamos tocar con ustedes. Nos vamos a poner atrás porque pues en la espalda, fíjate, vamos a hacer aquí lo siguiente. Sí, tú puedes beber de eso, no sé qué es agua, no sé si tú estás esperando otra cosa, no sé si esta hora. Mira, yo decía, vamos a conversar. Y mi interés es que nos planteemos qué está pasando con el periodismo de investigación, pero sobre todo, ustedes han trabajado en unas plataformas poderosísimas, como Últimas Noticias en el Nacional 2001. Son plataformas que ahorita, digamos que están no en su mejor momento para ese trabajo. ¿Dónde se puede hacer periodismo de investigación ahora? ¿Y cómo, desde aquí, desde la universidad, dónde entran acá las plataformas digitales? ¿Y qué papel tiene el comunicador en el desarrollo de ese periodismo más allá del medio? Se los planteo de la siguiente manera. Yo creo, como decía hace un instante, que nosotros no tenemos que esperar a emplearnos en el medio para hacer nuestro trabajo. El trabajo lo hacemos porque somos comunicadores y si no está el medio, ¿dónde lo hacemos y cómo lo hacemos? Entonces ese es el planteamiento. ¿Qué tal si les arrancamos por allí? ¿Qué está pasando ahorita con el periodismo de investigación y qué podemos hacer desde el salón para crear esos espacios? No sé si quieres empezar tú, Laura, Luz Meli. Sí, bueno. Ajá. La presentación, por favor. Yo estudié en esta universidad, cuando yo estudié aquí hace no tantos como parece años, yo quería estudiar especialización en periodismo cultural.
todavía las redes sociales no se conocían tanto, si es que existían, yo creo que ni siquiera existían. Y tuve la fortuna de conseguirme a un profesor, Alfredo Keller, que me dijo, no, tú sirves para periodismo político. Y yo no, yo quiero escribir sobre arte, sobre cultura. Tú sirves para periodismo político. Y es una cosa que nunca terminaré de agradecerle, porque generalmente uno no tiene, digamos, la disposición de hacer periodismo político, ni de hacer periodismo de investigación. Pero una vez que entras en ese mundo, te enamoras, te parece que es lo que cumple, desde mi muy personal punto de vista, es lo que cumple todo lo que el periodismo debe ser, el compromiso social y las ganas de trabajar por y para la gente. Después que yo quedé embarazada de mi primera niñita, yo cubrí Chávez durante 8 años. Desde la época de la Constituyente, yo oí todos los discursos que Chávez dio, eran 6 horas de aló presidente y yo tenía que escucharlo. Después que di a luz de mi primera niñita, me dijeron, bueno, creo que ya es tiempo de que descanses un poco. Y me pusieron a cubrir salud. Y después me di cuenta que la política y el periodismo político se puede hacer desde cualquier plataforma. Es decir, yo empecé a hacer salud y me dediqué a escribir sobre políticas de Estado relativas a la salud. Yo pasé por varios medios, pasé por El Nacional, pasé por El Globo, que es un periódico que hace mucho tiempo no existe, el Diario de Caracas, que es un periódico que hace mucho tiempo no existe. Yo empecé a trabajar en periodismo desde el primer año de carrera, desde chiquitica, porque yo estaba segura que eso era lo que yo quería hacer. En el 2011 me llama Luz Melis para trabajar en Últimas Noticias, lo que era el Dream Team del periodismo de investigación. De verdad era una cosa maravillosa. Teníamos todos los recursos y todas lo que un periodista de investigación podía querer, que es básicamente tiempo y más tiempo. Y lo teníamos, y teníamos el apoyo empresarial. Después, la historia empieza a complicarse a partir del año pasado, cuando deciden vender la cadena Capriles. Y no solamente deciden vender la cadena Capriles, sino que se la venden a unas personas que a estas alturas de la vida no sabemos quiénes son. Se las venden a un grupo que nosotros inferimos y suponemos que es cercano al Estado, al gobierno, más que al Estado. En sus primeras páginas uno puede ver cuán proclive es a favorecer la línea oficial. Y ahí empezó un proceso de cambio durísimo y fortísimo para el periodismo de investigación en Venezuela. ¿Por qué? Porque el grupo de periodismo de investigación de la cadena Capriles era uno de los más grandes de Latinoamérica. Y, por supuesto, fue uno de los que más negativamente y en primer lugar fueron impactados. Por el periodismo de investigación se trata de revelar cosas que alguien más quiere ocultar. Y nosotros los periodistas en general y los periodistas de investigación, nos llevamos mucho por ser antipoder. Ojo, y antipoder antipoder del gobierno y antipoder de la oposición, y antipoder económico, antipoder social. Es decir, nosotros vamos en contra del poder y de las personas que utilizan el poder para hacer mal manejo administrativo, mal manejo burocrático. ¿Qué pasa? Empieza a haber un verdadero descontento dentro de la cadena Capriles, porque nosotros queríamos saber quién nos pagaba el sueldo, una cosa tan básica como esa. Se supone que si nosotros hablamos como periodistas de investigación, estamos aspirando a la transparencia, estamos aspirando a saber la verdad. No podíamos permitirnos estar en un lugar en el que no sabíamos quién nos pagaba. O sea, yo no sé si el dueño de la cadena Capriles es un narcotraficante, o no sé si es un corrupto,
o no sé si es un hermanito de la caridad, no lo sabemos. Pero esa situación no podía seguir así, entre otras cosas porque iba en contra de la naturaleza de los periodistas, y sigue yendo, la verdad, porque a estas alturas todavía no sabemos quiénes son los dueños de la cadena Capriles. Nosotros no nos encontramos en la cadena Capriles solos en este panorama un poquito atemorizante. Globovisión, bueno, sabemos quiénes son los dueños formales de Globovisión, y en el Universal está más o menos en la misma situación que nosotros en la cadena Capriles, no sabemos. Y empezaron las presiones, nosotros tuvimos, yo creo que el último respiro que tuvimos de lo que era posible hacer de periodismo de investigación fue con el trabajo del 12 de febrero. Yo no sé si, adelanto un pelín, que no me acuerdo si, como no hay internet no les puedo pasar el video. Adelanta un poquitico más, poquitico. A ver si, no. ¿Otro? No, es que yo les traía el video, pero como no hay internet. Bueno, lo cierto y lo interesante del trabajo que hicimos del 12 de febrero, una de las preguntas que tenía para venir para acá es cómo se empieza un reportaje de periodismo de investigación. En este caso fue, vamos a ver qué pasó el 12 de febrero, en la cercanía, vamos a ver qué pasó, cómo mataron a Basilda Costa, cómo mataron a Juancho Montoya. Vayan a ver qué consiguen. Quizás no suene muy glamoroso, pero así empieza la mayoría de los trabajos de investigación. Vayan a ver qué encuentran. Algunas veces sí te consigues un garganta profunda que te dice, te tengo un dato buenísimo, investiga por aquí, ve por allá. Por ejemplo, yo hace muchos años hice un trabajo relacionado con la muerte del fiscal Danilo Anderson. Y en ese momento el fiscal era Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez estaba dando una rueda de prensa y dice, todo el mundo habla que el principal testigo de este caso es guerrillero, pero nadie se pregunta qué es psiquiatra. Y yo dije, cónchale, ¿verdad? Es psiquiatra, vamos a averiguar. Y de ese comentario que hizo el fiscal, logramos revelar que el principal testigo promocionado por la Fiscalía General de la República para meter preso a un pocotón de gente a raíz de la muerte de Danilo Anderson, que era un fiscal, el fiscal que llevó todo el caso del 11 de abril, que después fue asesinado el 18 de noviembre, era un mitómano, pero enfermo, patológico, pues. Con este caso nos fuimos, un camarógrafo y yo, y esto es una de las cosas que yo más rescato de este trabajo, del 12 de febrero. Este trabajo sí salió publicado, a pesar de que tuvo presiones después de ser publicado, sí fue publicado. Este trabajo es un trabajo de periodismo de investigación hecho con la gente y hecho gracias a las redes sociales. Es decir, nosotros nos fuimos casa por casa, apartamento por apartamento, de todos los vecinos de la zona, preguntando, señor, ¿usted tendrá un video? Señor, ¿usted tendrá una foto que pueda? Pase adelante, sí, te muestro todas las fotos que la gente que tomó desde su teléfono, fotos importantísimas. Ay, esta está borrosa, mejor no te la muestro. No, esa es importantísima, porque lo que a nosotros nos interesaba era la parte del registro fotográfico. Con todo eso, con los videos y las fotos que la gente nos dio amable y generosamente, nosotros logramos reconstruir la muerte de Basilda Costa. Y logramos reconstruir no solo la muerte, sino quiénes fueron los responsables de la muerte de Basilda Costa. Entre otros, policías y funcionarios policiales muy cercanos al exministro Rodríguez Torres y muy cercanos al diputado y ahora asesor de la parte policial, Freddy Bernal. Con eso, con la ayuda de la gente. Posteriormente, ese trabajo salió, se convirtió en uno de los videos más vistos que hemos tenido. Intentaron tumbarlo, pero ya era tal la cantidad de visitas que tenía que no lo lograron hacer.
Posteriormente, un día, así como estamos conversando, yo digo, cónchale, yo quiero ir a ver quiénes manifiestan en la Plaza Altamira. ¿Quiénes son? Estaban empezando las manifestaciones. ¿Son de verdad estudiantes? ¿Hay gente de fuera? Y bueno, me voy acostumbrada. Yo casi no uso cosas audiovisuales. Yo me voy con un lápiz y un papel, porque además para aproximarme es muchísimo más fácil, es menos intimidante si tú te presentas con una cámara, una cosa. Pero bueno, eso soy yo, que soy de la vieja escuela. Y entonces, bueno, nada, me pongo a hablar con los muchachos, me pasé todo el día con los muchachos, fue una experiencia impresionante, realmente increíble. Ahí había desde mamás con sus hijos, me conseguí una muchacha que cumplía 18 años y había pedido ese día de regalo de cumpleaños poder ir a manifestar. Me conseguí un muchacho de 22 años que no conseguía leche para su hijo recién nacido. Bueno, me conseguí a unas muchachas del 23 de enero que me decían, yo he intentado manifestar en el 23 de enero y me han amenazado de muerte los colectivos, entonces yo me vengo para acá. O sea, realmente era un escenario increíble, entre otras cosas. Una de las pautas que nos habían puesto era cómo se financian ellos. La verdad es que ellos no se financiaban, sino, les estoy hablando desde el principio, yo creo que eso después cambió, pero al principio la gente simplemente les llevaba cosas, la gente les mandaba galletitas a los muchachos escritos con sigue luchando por Venezuela, en cada galletica que cada mamá hacía en la cocina de su casa. Bueno, me pasé ese día con los muchachos, había un amor de guarimba, había unos muchachos que se habían hecho novios y se besaban a través de las máscaras. Realmente eso era como para hacer un libro. Yo le preguntaba, bueno, ¿y esto que ustedes han salido, han ido a pasear para el cine? El muchacho tenía la máscara esa de V de Vendetta y ella estaba tapada con un pasamontañas. No, nosotros, nuestro amor y nuestro noviazgo y nuestro romance está circunscrito a la lucha por Venezuela. Después en la noche me consigo a un fotógrafo y me dice, ay, vale, vamos a tomarnos algo. Da la casualidad que yo vivo cerca de donde en las noches venía la represión policial. Y cuando intento caminar hacia mi casa, ya no podía pasar porque estaban las bombas lacrimógenas, estaba todo tomado por lo que pasó durante 3 meses, bombas lacrimógenas, represión. Y me pongo a ver y me pongo a conversar con los guardias nacionales. Y me doy cuenta que ahí está la otra parte de la historia, que los guardias nacionales y los policías también tenían una historia que contar, que es fácil decirlo, ojo, yo no soy pro policía ni nada, pero ellos se pasaban 9 horas, 8 horas, recibiendo insultos, pero de las peores cosas que yo en mi vida, la gente le lanzaba bolsas llenas de pupú, les lanzaba bolsas con hielo congelado, o sea. Entonces me di cuenta que ahí había otra historia y que también valía la pena contar esa historia, ¿no? Para hacer honor a la justicia, al equilibrio, y que son pocas veces, además, que los periodistas tenemos acceso a esa parte de la historia. Cuando yo escribo el artículo, lo hice ex profeso. Yo escribí el artículo tratando de desmontar la imagen del enemigo, la imagen del otro. No hay nada más subversivo que tú trates de humanizar al otro. Mientras tú no conoces y no sabes quién es el otro, le tienes miedo. Pero una vez que te sientas a conversar y te das cuenta que esa persona está sufriendo las mismas cosas que tú, se te quita el miedo. Entonces yo empecé ese artículo diciendo, la edad promedio de los manifestantes en la Plaza Altamira es de 22 años. Usan pasamontañas y dicen que lucha por Venezuela. El segundo párrafo era, la edad promedio de los policías que están en la Plaza Altamira es de 22 años. Usan uniforme y luchan por Venezuela. Eso fue demasiado para quienes apoyan al gobierno
y quieren ahondar y profundizar en las diferencias. Y decidieron, el trabajo del 12 de febrero salió, pero decidieron que esta crónica no saliera. Entonces, ahí sí puedes adelantar un poquito, porfa. Un poquito más, un poquito más. Entonces, este trabajo, yo estaba en una piñata con mi niñita y me dijeron, este trabajo no va. La verdad es que yo tengo amigos que me llamaban y me decían, Laura, ¿y ese fue el trabajo que te censuraron? Es realmente una cosa inexplicable. Nos dijeron, no va. Bueno, después lo pueden buscar, ese trabajo. Fue muy impresionante. Yo nunca me bueno, hubo una cosa que pasó inmediatamente. La gente se solidarizó, la gente se unió en la redacción y al día siguiente estábamos denunciando, este trabajo fue censurado. Este trabajo, al final del trabajo, hay un muchacho, un guardia nacional de 19 años que me dice, bueno, tú sabes que yo me quedo viendo a estos muchachos de la Plaza Altamira y mi mamá tiene que hacer la misma cola que la mamá de ellos para comprar leche. Lo que pasa es que ellos se pasan. Bueno, ese es el tono del trabajo. Ahí no hay nada de investigación, no es que estoy revelando las cuentas secretas de ningún funcionario público, ni mucho menos. Es una crónica de lo que pasa. Bueno, decidieron que el trabajo no salía, pero lo más impresionante de todo fue la reacción de la gente. El uso de las redes sociales para hacer ver que esto estaba pasando. Este trabajo fue censurado, traducido espontáneamente al inglés, al francés, al italiano, al sueco, al noruego. Hubo un señor, amigo nuestro, que lo leyó y se grabó mientras lo leía para que los ciegos pudieran escuchar el reportaje que había sido censurado. Hubo un muchacho que había participado en el movimiento estudiantil de 2007, que todavía tenía mucha rabia en contra de los policías, y entonces tuiteó todo el trabajo, son 12.000 caracteres, y lo tuiteó frase por frase para que la gente lo pudiera leer. Realmente la reacción de la gente fue muy positiva porque nos dimos cuenta que si bien hay un verdadero interés de parte del gobierno en censurar y en negarnos el acceso a la información, también hay un profundo interés en la gente para tratar de evitar que le quiten el derecho al acceso a la información. Eso como valor, yo creo que es una cosa que se está levantando en los venezolanos y a raíz de eso yo me quedé un tiempo más en Últimas Noticias porque yo creo que es un periódico que le llega a un público que nadie más le está hablando. No sé, alguien decía aquí que es verdad, las redes sociales no llegan necesariamente a un público, Últimas Noticias le llega a ese público, nadie más le está hablando. Hasta los momentos yo me quedé hasta que me di cuenta que realmente ya no había margen de maniobra, ya no había forma de publicar nada de lo que yo quería decir. Entonces, tomando esas dos cosas, la reacción y el despertar de la gente en lo que se refiere al derecho a la información y la posibilidad de aprovechar, en el buen sentido, una crisis, estamos haciendo lo que ahora Luz Meli le va a contar. Exacto, gracias Laura. Laura Weffer. Gracias de verdad. Bueno, aquí hay además muchísimos aprendizajes, pero uno que creo que nos queda claro y me parece un punto fundamental es la deshumanización, la separación y la creación de esa idea del otro y la importancia que nosotros los periodistas debemos contar las dos historias y ver en esas dos historias. O sea que ese punto es fundamental. Bueno, Luz Meli, entonces cuéntanos qué están haciendo. Ya va. Quiero comentarles que ella no lo dice porque ella es muy modesta, que a raíz de todo esto, ella, por supuesto, el equipo con el que trabajó Laura se hizo merecedor del premio Gabriel García Márquez de investigación. Y además a Laura la premiaron con una mención del premio Maria Cabot Morse en la Universidad de Columbia, que es la universidad más antigua de los Estados Unidos y creo, si mal no recuerdo, de periodismo, ¿no? Donde está la Escuela de Periodismo, el premio más antiguo.
Pero ya eso sabía yo sabía del talento de ella desde hace mucho tiempo. Voy a empezar un poquito con lo que tú dijiste y con algunas inquietudes que he escuchado acá. Como la mayoría del auditorio son muchachos estudiantes jóvenes que están entre séptimo, están buscando su camino, me imagino, ¿no? Entonces están como angustiados a lo mejor porque no saben si van a ser una estrella del periodismo, si se van a meter en relaciones públicas, no saben qué van a hacer con su vida, si se van a quedar, si se van a ir. Yo les puedo decir, sigan angustiados, tranquilos, eso es parte de la edad. Y eso es parte de la edad porque realmente, como lo dijo Laura, como lo dijo Ariana y como seguramente lo verán muchos, realmente cuando uno empieza en esto, a veces uno no sabe a dónde vas a terminar llegando. Yo, por ejemplo, yo era una mamá fitness, o sea, yo era atleta. Y yo empecé haciendo periodismo deportivo porque eso era lo que a mí me gustaba. Pero la vida, la demanda de laboral me fue llevando hacia el periodismo político. Lo odiaba. Detestaba a los políticos, yo no los soportaba, decía, no puedo con esta gente, estos tipos no están preocupados por el país, es que yo tenía todos mis juicios en contra de los políticos. Pero bueno, como dicen por ahí, lo que uno más odia lo persigue. Resulta que mi primer día de trabajo laboral, digamos formalmente dicho, fue un 4 de febrero. Pero no un 4 de febrero, ¿no? Fue el 4 de febrero de 1992. En un periódico, ¿en dónde? En Maracay, donde se estaba llevando a cabo toda la revuelta y el golpe. Empecé yo, salí ese día a la calle, más nueva que el carrizo, me agarraron los periodistas veteranos, los reporteros gráficos, me protegieron, no sé qué más, y salí yo ahí como, todavía yo tenía visión de Heidi del periodismo, y salí a enfrentarme con todo lo que estaba pasando. De hecho, siempre recuerdo que mi mamá no me quería dejar salir de la casa, aunque yo soy caraqueña, me fui a vivir a Maracay, porque ella decía que había un golpe de Estado, que cómo iba a estar yo en la calle con ese peligro, ¿no? Entonces ahí fue que yo dije, bueno, es que yo ahí sentí el llamado del periodismo. Yo dije, es que yo soy periodista y yo tengo que ir a contar las cosas que están pasando. Y así empezó mi carrera en periodismo. Después, con el tiempo, me seguí involucrando mucho en la cuestión política, escribí un libro, me metí en campaña, hice de todo, pero decidí que la situación del país estaba muy fregada para yo estar de una parte digamos, del periodismo. Y decido que voy a dejar la parte independiente, yo trabajé un tiempo por mi cuenta, y me voy a trabajar. Me llaman a un trabajo como coordinadora de información política. Me llaman a Últimas Noticias. Y bueno, empiezo. Era el 25 de marzo. ¿De qué año? Del 2002, hermano. O sea, poquito tiempo después, el golpe de Estado. Yo dije, no puede ser. O sea, esto me persigue. Yo me desenvolví durante 10 años en Últimas Noticias y allí, bueno, tuve después finalmente la coordinación en la jefatura de la unidad de investigación con un equipo maravilloso. Hicimos todo un proceso que ya les voy a contar de cómo dejé de usar tanto cuaderno y empecé a usar más lo digital y decido irme. Algunos dicen que por intuición, algunos dicen que por olfato. Yo digo que bueno, porque el inocente lo protege Dios. Decido irme de Últimas Noticias cuando estaba en mi mejor momento, en el mejor momento de mi carrera. Me voy a dirigir un periódico pequeño, como ustedes lo conocen, el diario 2001. Eso fue. Mi primer día de trabajo en el diario 2001, ¿cuándo fue? El 10 de diciembre del 2012. Entonces yo digo, no puedo esperar 10 años para cambiar de trabajo, ¿no? Porque no sé qué va a pasar en este país. Entonces, como yo me di cuenta, yo decía, si era algo así como extraño, que todos mis cambios laborales estuvieran relacionados con algo político. No sé por qué, pero bueno, eso ha sido, lo cuento como algo anecdótico porque me sigue hasta llamando la atención. Bueno, estando aquí en 2001, una de las cosas que yo debo decir, por cierto, mi usuario de Twitter, anótenlo, porque después le voy a decir al final por qué es @LuzMelyReyes, Luz con Z, por favor, y Meli con Y, pegado. Después les voy a decir por qué. Y si no se los digo, me lo tienen que preguntar.
Cuando empezó en 2001, por supuesto, ¿qué pasó? Se muere el presidente de la República, ¿no? Entonces, bueno, me toca. Y entonces todo lo que era todo el proceso de cobertura, de empezar a reflejar todo lo que estaba pasando allí. Yo creo que uno de los cambios más fuertes que yo he vivido en el periodismo, y ahí atajo lo que tú me preguntabas, tiene que ver con el hecho de que vivimos, y esa metáfora la hemos utilizado tanto Laura como yo, y lo han utilizado muchas personas, unas horas oscuras en el periodismo. Es verdad, eso es así, yo no voy a decir aquí, eso es mentira, ustedes van a tener todas las oportunidades del mundo ni nada. Pero aquí he escuchado a jóvenes hablando de pasión, y yo creo que algo que no te puede dar la universidad, no te lo va a dar más nadie sino tú mismo, es la pasión por lo que vas a hacer. O sea, ese deseo, ese amor, esas ganas de estar ahí metido en una redacción, por ejemplo, en el caso de nosotros, no tiene otro nombre sino amor, porque la verdad es que no somos como Arianita, que la llama Copa y le dice, te voy a unos pasajes. No, nadie se quiere meter en casos donde esté metida en la política, en lo absoluto. Tampoco nos va a llamar al Banco Exterior para que ustedes digan, cuéntenos cómo fueron las guarimbas, el amor de guarimbas, qué hicieron ustedes el día del golpe en la redacción. Nadie, es que no nos llama, más bien dice, cállense, ustedes no tienen derecho a estar hablando. O sea, la cosa es complicada. Pero en medio de todo eso, como uno es una persona apasionada y creemos en lo que estamos haciendo, de todas las reuniones y de todos los eventos y de todas las discusiones con periodistas, nosotros acuñamos como un mantra, ¿no? Que este no es un momento ideal para los medios en Venezuela. Pero afortunadamente, con toda la transformación y todos los cambios a los que nos ha obligado además la revolución tecnológica, sí es un buen momento para los periodistas. ¿Por qué? Porque estamos en una situación en donde hay gente que no quiere que ustedes sepan lo que está pasando. ¿Qué hace el periodista? Buscar la información para que ustedes sepan lo que está pasando. Estamos en un momento en el que están votando periodistas talentosos de todos los medios o se están yendo. Es decir, toda esa gente que aprendió, que vivió todas estas cosas, que ha vivido infinidad de experiencias, están por allí disponibles, digamos, ¿no? Pero además, ha llegado el momento en el que uno sabe, en el que, como uno no quiere que le hagan como a Chatén, ¿verdad?, que lo convoquen a una reunión y le diga, hasta aquí nos trajo el río, y él diga, hasta aquí me trajo el río, en el que uno tiene que pararse y decir, bueno, hasta aquí me trajo el río. Es decir, si yo quiero seguir siendo libre en la medida de lo posible, si yo quiero escribir, si yo quiero informar, si yo quiero seguir con mi pasión, es el momento de que tomemos más riesgos. Y en ese momento estamos con Laura, otros dos colegas y esta ciudadana, haciendo una cosa que se llama un emprendimiento. ¿No? El emprendimiento que no es social, pero tiene un gran fondo social, que es buscar la información que está por allí oculta, que no quieren que mucha gente se entere, y empezar a meterle ojo a toda esa información para ofrecérsela. Ese es nuestro, ¿cómo se llama? ¿Cliente? ¿Cómo? Ese es nuestro cliente céntrico, el ciudadano o la ciudadana que necesita esa información y que a veces ni siquiera sabe que la necesita, pero es realmente necesario. ¿Por qué lo hacemos? No solamente porque creemos en el periodismo, sino porque sabemos que si usted quiere un sistema democrático fuerte, yo sé que esto suena a teoría, a veces los muchachos, ¿qué es eso, la democracia? Si usted quiere un sistema democrático fuerte, usted tiene que tener un libre flujo de ideas. No importa lo que usted diga, lo que aquel piense. La libertad de expresión va mucho más allá de decir lo que nosotros queremos decir. Va por el hecho de que haya miles de ideas que se circulen, que la gente tenga acceso a eso, y de esta manera el ser humano puede ir evolucionando e inventando nuevas cosas. O sea, eso es parte de nuestra causa. Y este emprendimiento se ha encontrado con algunos problemas, ¿cómo no? El primer problema, nadie quiere dar plata, nadie. ¿Por qué? Porque esto no dice recorrer, si Venezuela sí es linda, esto es bello. El segundo problema es que el que quiere dar plata quiere poner la música. Entonces nosotros decimos, no, mira, si nosotros ya venimos de algunos años trabajando en medios donde tienes que seguir unas pautas, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad
que esto que es algo que queremos, de que alguien ponga la música la queremos poner nosotros. Pero bueno, entre todas esas cosas, por ese camino que hemos ido andando, estamos muy contentos, porque no sabemos qué música vamos a tocar el año que viene, pero vamos a tocar una buena música, y va a haber de todo, ¿no? Pero además, porque hemos tenido un proceso de crecimiento y de aprendizaje, que por ahí un colega mío dice, eso lo dice Luzmeli cuando mete la pata. Sí, cuando yo meto la pata digo, es un proceso de aprendizaje por el cual estamos viviendo, y esto nos ha permitido también cambiar esa visión del periodista que solamente trabaja para un medio, que es asalariado, que solamente espera la pauta que le pueda poner un jefe por ese periodista que toma iniciativa y que toma riesgo. Sencillo no es, por supuesto que no es. No sé si tú le pusiste ahí para que... Sencillo no es, pero algo que nos motivó a esto fue justamente el 12 de febrero. Con las distintas experiencias que tuvimos, ya Laura y yo no trabajamos juntas, pero yo tuve que reportar desde mi cuenta Twitter el 12 de febrero todo lo que no salía por los medios tradicionales. Y de repente yo estoy escribiendo, porque voy a poner, ¿cómo se llama? Hashtag yo confieso. Hashtag yo confieso. Yo adoro Twitter y odio Facebook. O sea, pero eso es porque soy de la escuela tradicional, ¿no? Entonces yo empecé ese día, el 12 de febrero, a contar lo que estaba pasando. Como tenía fuentes por todas partes, yo llamaba a las fuentes y me decían que está pasando esto, en el Hospital Vargas llegó esta persona, pasó esto. Y empiezo yo a contar como si estuviera hablando, ¿no? Ok, aquí está el politicón. Eso después va a estar bien chévere, tranquilo. Y empiezo yo a hablar y de repente yo estoy contando allí, ¿no? Pues estoy en la redacción chequeando con los muchachos y empieza ese Twitter mío a subir y de repente como que me convertí como en una persona famosa, ¿no? Yo decía, soy la única famosa que nadie sabe quién es, pero no importa. Y yo dupliqué en menos de 3 días todos los usuarios que tenía de Twitter desde el 2008, cuando empezó Twitter. O sea, fue una cosa increíble. Entonces ahí fue cuando yo realmente tomé mucha conciencia del papel que tiene uno como periodista, de ese salto analógico que nosotros hemos dado del mundo analógico al mundo digital, y que además de todo, así tengas una herramienta como Twitter, o mañana vas a tener otras herramientas allí, de todas maneras, el periodismo no puede olvidarse de una norma fundamental, que es la rigurosidad, porque parte de la experiencia que hemos tenido como usuarios y en estos últimos tiempos ha sido el hecho de que se han utilizado las redes sociales para difundir información, que no es información, perdón, difundir falsedades y además tergiversar, manipular, hacer de todo en esas redes sociales, lo cual ha generado incluso que haya 8 personas que estén detenidas, y esas 8 personas que están detenidas violando su derecho a la libertad de expresión. Pero eso pareciera que no tomamos conciencia de eso todavía. Muchos medios y periodistas se autocensuran, eso lo hemos visto en un estudio, pero también lo vivimos diariamente. Más de uno de ustedes seguramente no querrá decir ciertas cosas por temor a alguna reacción, de si alguien del gobierno lo está viendo, los está vigilando. Y yo tengo la impresión de que vivimos así, ¿no? Todos estamos así como alguien decía, como en ese estado general de sospecha, que en paz descanse. Y nosotros, yo siento que la sociedad venezolana está en esa situación. Sin embargo, también quiero decirle que yo creo que hay que tener esperanza, que la metáfora de la oscuridad que hay en el periodismo venezolano, nosotros lo estamos combatiendo con, Laura lo dijo en su discurso en la Universidad de Columbia, con las luciérnagas, esa gran cantidad de luciérnagas que como un río van a llenar de información lo que está pasando, a informar de lo que está pasando en Venezuela. Yo lo he comparado con linternas, ¿no? Y todos nosotros, todos ustedes, todos los que estamos aquí, tenemos que ser esas linternas que van iluminando el camino de la información y de la democracia en Venezuela. Si quieren, llego hasta aquí, no sé si, y hacemos la pregunta. ¿Ok? Gracias. Gracias, Luzmeli. Gracias, Luzmeli, 1.000.000. La primera pregunta está cantada. ¿Y por qué vamos a seguir a @Luzmeli Reyes? Me dijiste que te lo preguntara, pero yo me quedé con la duda. Ajá. Van a seguir a @Luzmeli Reyes porque tengo que hacerlo.
Esa es parte del aprendizaje y si meto la pata me perdonan, porque de verdad nosotros estamos buscando socios en esta causa y cada socio en esta causa tiene algo que aportar y yo quisiera que ustedes nos siguieran para que sean nuestros socios en la causa por la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos los venezolanos. Buenísimo. Vamos a hacer entonces, sí, vamos a hacer las preguntas, respuestas. ¿Tienen preguntas? Me imagino que sí. Vamos a darle 10 minutos a esta parte para comentarles cómo vamos, porque como arrancamos un poco tarde, y aquí me voy a tomar yo una libertad de moderador que no he consultado con nadie, pero vamos a hacer luego de estos 10, 15 minutos de preguntas un break, un corte muy corto, un corte corto, cortico, y luego viene Luis, que está también acá con nosotros, pero muy breve para poder entrar en tiempo. Pero entonces, si tienen alguna pregunta, vamos a aprovechar estos 10 minutos, están como callados y más silentes, ajá, por allí. ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a hacer esto. Yo voy a ser el chico de protocolo. Toma. Si tuviesen que darnos un secreto o algo importante que debiéramos saber sobre el periodismo de investigación en Venezuela, ¿cuál sería? A ver, mira. Y perdón, compartan ustedes andamos con un solo micrófono. Y aquí está. Mira, es que como decía García Márquez, ¿no? Todo periodismo debería ser periodismo de investigación. Porque todo periodismo, toda expresión de ese rol que cumplimos los comunicadores de intermediación entre los hechos que ocurren allá, cómo lo recogemos nosotros, porque podemos tener la oportunidad de estar en el sitio donde se den esos hechos o analizarlos, debería implicar que estudiemos, investiguemos y seamos más profundos en cada reporte. Ahora justamente que se ha puesto de moda los 140 caracteres, nosotros podemos tener la oportunidad de ser profundos en esos 140 caracteres. Y, ¿vas a hablar, Ariana? Ok. Y parte de eso es justamente la reflexión que uno hace con las redes sociales. El hecho de que tú hagas algo, digamos, corto, no significa que no hagas una pequeña investigación sobre eso. Y luego, lo otro con el periodismo de investigación, lo ha vivido Laura, lo hemos vivido todos, es que realmente como el periodismo de investigación no se enseña generalmente en las aulas como tal, depende de que haya medios interesados en eso, depende de que haya un sistema o un ecosistema informativo que te permita también ese tipo de cosas, depende de que haya, por ejemplo, una ley de acceso a la información. ¿Cómo eso nunca se va a dar así tan sabrosito, ni nunca va a estar ahí? Nos toca a nosotros, a los que nos gusta indagar un poquito más, los que somos más fastidiosos, los que no nos vamos a quedar con la declaración del político que dice, ¿por qué merezco ser presidente? O sea, nos toca a nosotros investigar e ir un poquito más allá. Yo le agregaría dos cositas. Uno, la curiosidad. Y una curiosidad que no te deja dormir, una curiosidad que, bueno, descubres una cosita, pero es que quiero averiguar más y esa cosita que descubres es solamente el paso para seguir ahondando, para seguir profundizando en cualquiera sea el tema que estés investigando. Además, una curiosidad por el ser humano. Una de las cosas que a mí me llevó a ser periodista y que yo sigo defendiendo a pesar de la era de la tecnificación y del periodismo Big Data y todas esas cosas, es que yo fervientemente creo que cada ser humano tiene una historia que contar. Por más aburrido, por más nula que parezca la persona, esa persona tiene una historia que contar. Y yo quiero contar la historia de esa persona. Entonces, tener curiosidad por el otro, tener curiosidad por el ser humano y tener curiosidad, por supuesto, por lo que me quieren ocultar. Eso es lo que más curiosidad me da. Y la otra cosa que quizás les va a sonar un poquito extraño, pero yo soy una adrenalina freak. O sea, a mí me encanta la adrenalina. Yo nunca he hecho deportes extremos, pero me doy cuenta que de verdad no me hace falta, porque a mí la adrenalina me lo da cuando yo estoy consiguiendo un dato que alguien me estaba tratando de ocultar. Eso
eso es una sensación. En estos días estuve en una montaña rusa, a mí me encantan las montañas rusas, y me monté en las montañas rusas. Bueno, creo que esa en particular era un poquito demasiado exagerada, salí temblando, pero esa adrenalina que me dio la montaña rusa es la misma adrenalina que yo tenía cada vez que una persona nos mostraba una foto que nos podía ayudar a descubrir quiénes eran los asesinos de Basilda Costa. O sea, es un sentimiento que tú te das cuenta que estás llegando a la verdad, que te estás acercando al hueso y que estás justamente encontrando algo que alguien te está tratando de ocultar. Yo creo que esas dos cosas unidas son una buena combinación para un periodista de investigación. Mi pregunta es sobre la objetividad. Digamos, en mi fuente, que son los viajes, no se pretende, en términos generales, que yo sea, pues, así objetiva, rigurosamente objetiva, porque, bueno, es mi visión del viaje, es mi experiencia, y más bien se trata de eso. Pero claro, en el periodismo político, y especialmente de investigación, se pretende mucho esa objetividad. ¿Es eso posible? O sea, ¿es posible que un ser humano sea completamente objetivo? No, yo también quiero que eso lo tengan para que se les quite esa angustia y que los profesores no me vayan a regañar después. No, de lo que nosotros ya hablamos es de honestidad. Es decir, o sea, como sabemos que tenemos nuestro corazoncito y sobre todo en una sociedad que ha vivido este proceso de polarización tan deshumanizante, tan fuerte, que nos ha llevado a no reconocernos los unos a los otros o si nos reconocemos para tirarnos piedras. La objetividad, por supuesto, ahí no puedes actuar de manera objetiva. Yo creo que ahí actúas de manera honesta y yo creo que hay algo que me decía mi profesora de ética, Gloria Cuenca, que actuamos como seres humanos. O sea, si nosotros empezamos a ver la humanidad en el otro, empezamos a dejar los juicios que tenemos y empezamos a ver en qué puede afectar de repente el desempeño de una persona en una actividad. Les voy a poner un ejemplo muy, muy reciente de ver a veces cómo esa visión tan polarizada nos afecta. Detuvieron en Brasil, en Sao Paulo, a una señora que trabaja con un ministro. De inmediato en las redes sociales se desató toda como una visión, dependiendo de la red, clasista sobre esta señora porque ella tenía fotos en su Facebook, no sé en dónde, ese tipo de cosas. Por estar pendiente de eso, que es lo superficial, digamos, se nos olvida varias cosas. Por ejemplo, se nos olvida que se desató un incidente diplomático, todavía está en proceso, porque ¿qué hacía un ministro? ¿Qué hace un ministro reunido con un movimiento social que tiene todo su derecho a reunirse, por supuesto, en otro país? Eso es como si viniera alguien de aquí, de Francia, de Alemania, y se reuniera con la MUD y dijera y levantara bandera y dijeran ciertas cosas de la política interna de Venezuela. Eso es eso. Luego está el uso de bienes públicos para fines privados, porque esta muchacha, esta señora que trabaja con el ministro, él en ningún momento dice que trabaja para la administración pública, sino que trabaja para él, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella entró, usó un avión, ese viaje se hizo en un avión de Petróleos de Venezuela. Y luego, no les quiero ni contar de todas las otras implicaciones que puede haber cuando uno empieza a hacer la revisión de lo que dijo el ministro, de cuáles fueron sus actuaciones y de qué fue lo que pudo haber pasado allá. O sea, y todos nos perdimos de todo eso porque estábamos pendientes de que la señora, trabajadora, que a lo mejor ha viajado X, no, ese no es mi asunto ahorita, se tomó una foto con Dudamel, con un artista, con esto. O sea, nos quedamos en lo superficial porque, y creo que parte de eso, y es una hipótesis que me arriesgo, tiene que ver con esa mirada polarizadora, con esa mirada polarizada de no ver dónde está realmente la falla, dónde hay el elemento ético allí, sino que lo vemos simplemente que, bueno, ¿qué hace ese señor con una niñera? No, o sea, eso es otro asunto, eso no tiene nada que ver con el hecho real de que hay unas normas en Venezuela que hay que cumplir, que parece que se incumplieron y que hay unas normas internacionales que hay que cumplir y que en este país a veces la gente hace las cosas y no tenemos instituciones y creemos que
porque no respetemos las instituciones, porque no existen las normas. O sea, ese ejemplo se lo pongo para un poco responder esa pregunta de que no somos objetivos, pero seamos honestos, ¿no?, en lo que estamos haciendo. Allá, ajá. Buen día. Tengo el micrófono. Ah, tú, y después ella. Aprovechando la oportunidad, me siento orgullosa como periodista también de ustedes dos colegas. Viva las mujeres. Mira, mi inquietud, que la quería preguntar a Diego Prada hace rato, y que va con el tema, ¿no? Estoy viendo toda la parte de desarrollar tecnología, de meternos en esa área, pero también tenemos que saber que las personas que más necesitan de nosotros como comunicadores, de llevar la verdad, es la gente que no usa los medios, que no tiene internet y que solo está viendo los medios masivos que utiliza el gobierno. O sea, nuestros canales que han sido robados o que han sido autocensurados, el mismo medio de prensa, o sea, donde la gente se informa realmente con una investigación seria de calidad para llegar, o sea, cuál estrategia tenemos que usar nosotros como comunicadores, tanto en el área social como en el área, cualquier área, y sobre todo la de investigación, para que llegue la verdad a los que más nos necesitan, que es nuestro pueblo y las personas de estratos sociales C, D, X, ¿sabes? De todo lo que estamos viendo en nuestro país. Esa es mi inquietud como periodista. Y bueno, gracias. Gracias. Mira, hay una sola cosita que me gustaría decirte. Yo creo que no hay un grupo social, un grupo socioeconómico que necesite más información que otro. Yo creo que todos necesitamos la información por igual, porque mientras más información tengas, mejores decisiones puedes tomar. Y cuando se viola el derecho al acceso a la información, te lo están violando. Es igual de grave que se lo violen a una persona de mayores recursos o a una persona de menores recursos. Dicho esto, creo que sí, efectivamente, hay un grupo de la sociedad que no tiene acceso a las redes sociales. Y esa entonces se convierte en una de nuestras principales preocupaciones, pero también uno de nuestros principales retos. Yo creo que, digamos, el potencial para poder alcanzar a estas personas y el interés de estas personas por estar enterados, no creo que necesariamente periodismo de investigación, porque el periodismo de investigación suele ser a veces un poco duro de entrarle, ¿no? Pero hasta las cosas más simples. Nosotros siempre usamos el ejemplo del chikungunya. Cuando empezó la epidemia, había un interés gubernamental en disimularla, en acallarla, en que eso no existía. Incluso al pobre médico que lo denunció en primera instancia, intentaron meterlo preso. Eso es una información importantísima que todos los venezolanos de todos los estratos teníamos derecho a saber y que nos las negaron. No estamos hablando de periodismo de investigación, estamos hablando de una cosa tan sencilla y tan determinante como es la salud, nuestra salud. Entonces, efectivamente existe una política para obstaculizar el acceso a la información. No nos podemos quedar con eso y además tenemos que ampliar nuestro alcance más allá de las redes sociales. Todavía no, por lo menos Luzmel y yo, no tenemos una respuesta de cómo lo vamos a abordar, pero sí les podemos garantizar que está entre uno de nuestros retos. Cuando nosotros, pongamos en marcha 100% nuestro proyecto, uno de nuestros objetivos es poder alcanzar a todas las audiencias que requieren, pues, de todos los estratos socioeconómicos. No, ahí tengo que decir algo y perdónenme, y esto no es cuña, pero si no lo digo, yo todavía soy asalariada y trabajo para una cadena de medios. Y creo que algunos medios están haciendo un esfuerzo muy importante en, digamos, medios tradicionales, en difundir la información.
Yo lo que invito es que tengamos mucha visión crítica y utilicemos y busquemos esos medios, ¿no? Y a otra cosa que, esto lo digo más por intuición, no tengo un estudio de esto, pero uno es muy observador en la calle, yo creo que hay más personas alfabetizadas digitalmente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Una vez, esto es una anécdota de las cosas que uno ha hecho en el periodismo, yo entrevisté a la presidenta de Avon Internacional, ¿no? Y ella decía que tenían unas formas nuevas de utilizar los catálogos por internet. Y yo en ese tiempo, eso fue hace como 6 o 7 años, que no tenía mucha visión de esto, yo le digo, pero ¿cómo van a hacer si no todo el mundo tiene acceso? Y entonces ella empezó a explicarme todo un poco de cómo se ha dado esa alfabetización a nivel mundial. En Turquía, por ejemplo, ellos tenían un caso de éxito grandísimo. Y bueno, y cómo ellos pensaban utilizar ese hecho de que la gente utilizaba mucho el teléfono celular para difundir información respecto a su marca. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros a veces pensamos en la computadora como el único elemento, la única forma plataforma por la que podemos llegar a internet, y se nos olvida que tenemos un teléfono. Y aunque usted no lo crea, la gran cantidad de gente que tiene acceso a un teléfono inteligente aquí en Venezuela es abrumadora. Ahora, que a lo mejor esas personas no usan las redes sociales o no utilizan esto para informarse de ciertas cosas, bueno, eso es uno de los retos que yo creo que tenemos como emprendedores y periodistas. Y ahí hay un dato interesante, que, o sea, hay más teléfonos celulares que pobladores en Venezuela. ¿Qué te dice eso? Aparte que hay gente que está aprovechando las ofertas de las operadoras, es un medio de comunicación. El teléfono no es un aparato para hablar. Si lo están viendo así, estás viendo una cuarta parte del poder. El teléfono celular, no estoy hablando del teléfono inteligente, que tengo el privilegio de poder tener un teléfono inteligente. El teléfono celular es un medio de comunicación y eso es lo que ha venido cambiando. La mensajería de texto sigue siendo poderosísima, sobre todo en esos segmentos, y están entrando también aplicaciones de descarga. Entonces allí hay un reto, y por eso me encanta que Laura diga, sabemos que tenemos un obstáculo, pero también tenemos un reto, lo que significa que hay una oportunidad. Y cuando vi lo de Politicom, que tú decías, esto se va a poner bueno, yo ahora aquí hablando él y periodista, yo quiero que esos lugares tengan la información que sé que no voy a conseguir en otro lugar. Y esos son los lugares que entonces van a crecer quizás por sistemas de crowdfunding. La gente va a empezar, o sea, si a mí me dicen, tú te suscribes a este medio, yo le doy plata, seguro, porque sé que están ustedes escribiendo. Y eso van a ser 10 bolívares al mes. ¿Quieres que lo anotemos? Dale, agárralo. Es que es así. Miren, con esto vamos a cerrar porque vamos a ir al break. Una cosa que les digo, un comentario para ustedes, pero también para ustedes. Hay en este momento más de 2,5 millones de venezolanos que vivimos fuera de Venezuela. Es mi caso, yo vivo desde hace 17 años en Miami. Si hay una manera de conectar a esa gente que estarían dispuestos a dar $1 a la semana para algo como esto, tú levantas un dineral. Porque, no, pero está bien, son $4 a la semana. Cualquier persona que está afuera puede ver, no solamente por el interés de leerlo, sino porque entiende que allí está sembrando la democracia. Y eso lo hemos visto que ha pasado con donaciones a personas que tienen necesidades de salud, personas que tienen proyectos, hay gente que ha sacado sus discos así. Esa es otra herramienta que hay que verlo. El financiamiento, digamos, por colectividad, el crowdfunding es un fenómeno que ha permitido desarrollar tecnologías, que ha permitido que se construyan prototipos de vehículos. Eso también funciona aquí en la comunicación. Eso es algo que puede estar para tu proyecto que decías ahí arriba, tu proyecto de mercadeo social. Tú llegas con una buena idea, lo sabes mercadear, buscas a tu público céntrico, hay influenciadores, pones a caminar eso y hay muchísima gente que está afuera que si algo se maneja con responsabilidad y seriedad lo van a ayudar. Entonces estoy seguro que para Politicom sería ideal porque ¿qué información encontramos nosotros, quienes vivimos fuera, sobre lo que está pasando acá? Sabemos, ¿sabes? Yo voy leyendo así como leo, mira, tú sabes, esto sí, esto no, yo sé que aquí me cambiaron, la primera página web del Universal ya no la leo, la leía antes. Aquí cambió, pero hay gente que con esta iniciativa vamos a aprovecharla. Todos nosotros, y eso significa aprovechar las tecnologías y las oportunidades. Luzmeli, 1 millón, Laura, 1 millón de gracias, un aplauso y felicitaciones por esos premios. Muy bien, ahora yo vengo por aquí atrás y me llevo mi cable.
Bueno, vamos a hacer, como les decía, esta pausa son 10 minutos, pero 10 minutos lo voy a contar por aquí para que luego sigamos con la segunda parte, en donde vamos a tener a unos invitados súper especiales. Vamos a tener a Luis Chatén en 10 minutos, aquí en 10 minutos arranca Luis. Luego va a estar con nosotros Fina Torres para hablar de cine. Y Fina nos va a hablar de su experiencia en el cine, y luego Daniel Loaiza de la agencia DIP para hablar de publicidad. 10 minutos que arranquen ya, así que corran al baño, tómense un café y nos encontramos ahorita.